Hola a todos los amantes de la historia, sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo la vida de Margarita Tudor, quien sería reina consorte de Escocia y abuela de la reina María Estuardo. Gracias a Margarita la dinastía Estuardo logró pisar suelo inglés y a través de sus dos matrimonios es antepasada de múltiples monarcas europeos. Margarita nació el 28 de noviembre de 1489, fue hija del rey Enrique VII de Inglaterra y su esposa Isabel de York. Fue bautizada 2 días más tarde, en el día de San Andrés, en la iglesia de Santa Margarita de Westminster, compartiendo nombre con la única santa real de Escocia, Santa Margarita de Escocia. Sin embargo, su nombre no proviene de esta santa, sino que fue nombrada en honor a su abuela Margarita Beaufort. Cuando Erasmo de Róterdam visitó a Margarita y sus hermanos, John también estuvo allí y ella y Erasmo entablaron una larga plática. Su padre se hizo de la corona ingleses en 1485 tras derrotar al rey Ricardo III, por lo que Margarita fue la primera princesa de la dinastía Tudor. Margarita y otras princesas de su época estaban estrechamente vinculados en las alianzas reales, ya que ellas eran ofrecidas a reyes o duques. Incluso antes del 6º cumpleaños de Margarita, su padre, Enrique VII, ya había pensado en un matrimonio entre su hija y Jacobo IV de Escocia, como una forma de poner fin al apoyo del rey escocés a Perkin Warbeck, pretendiente al trono de Inglaterra. También es muy probable que Enrique haya creído que tal alianza matrimonial sería un paso hacia la unión de los tronos inglés y escocés, algo que su hijo, el futuro Enrique VIII, también intentaría durante su reinado. El 30 de septiembre de 1497, el comisionado de Jacobo IV de Escocia, Pedro de Ayala, concluiría una larga tregua con Inglaterra, y el matrimonio de Margarita con el monarca volvería a ser una posibilidad seria. Jacobo tenía 25 años y todavía no estaba casado. El historiador italiano Palidor Vergel dijo que algunos miembros del Consejo Real inglés se opusieron a dicha unión, diciendo que traería a los Estuardo directamente a la línea de sucesión inglesa, a lo que el astuto Enrique respondió que eso nunca pasaría, ya que se negaban a creer que Escocia se haría del trono inglés, diciendo que es probable que fuera Escocia quien se uniría a Inglaterra. Margarita era muy joven para casarse, y se dice que fue su abuela Margarita y su madre Isabel de York. Esta última fue quien evitó que Margarita fuera a Escocia siendo aún una niña. El 24 de enero de 1502, Escocia e Inglaterra concluyeron el Tratado de Paz Perpetua, el cual sería el primer acuerdo de paz entre los dos reinos en más de 170 años. El tratado de matrimonio se concluyó el mismo día y fue visto como una garantía de dicho tratado. El matrimonio por poderes tuvo lugar 2 días después, en el Palacio de Richmond. Patrick, conde de Badwell, era el apoderado del rey escocés y llevaba un vestido de tela de oro en la ceremonia llevada a cabo en la Gran Cámara de la Reina. La princesa Margarita se casó con Jacobo con apenas 13 años, mientras que Jacobo tenía 28. Lo acompañaron el arzobispo de Glasgow y Andrew Forman, postulado de Moura. El heraldo, John, informó que justas notables siguieron a la ceremonia. Los premios fueron otorgados a la mañana siguiente y el torneo continuó otro día. Margarita ahora era considerada como la reina de Escocia. A pesar de su juventud, Jacobo ya había tenido, y tenía durante su matrimonio, varias amantes, algo que según parece sabía Margarita. A la nueva reina, se le proporcionó un gran armario de ropa, y sus cortinas de cama de color carmesí, hechas de sarcenet italiano, estaban bordadas con rosas rojas de Lancastria. También se hicieron ropas para su compañera, Lady Catalina Gordon, la viuda de Perkin Warbeck. En mayo de 1503, Jacobo IV confirmó la posesión de tierras y casas en Escocia de su ahora esposa, incluidos el castillo de Meppin, el castillo de Stirling, el castillo de Dun, el palacio de Linlithgow y el castillo de Newark en el bosque de Ettrick, incluidos los ingresos de las tierras correspondientes de sus señoríos y condados. Más tarde, en 1503, meses después de la muerte de su madre, Margarita llegó a Escocia. Salió del Palacio de Richmond el 27 de junio con su padre Enrique VII, y viajaron primero a Colley Weston. Después de cruzar la de Berwick-upon-Tweed, el 1 de agosto, Margarita fue recibida por la corte escocesa en Lamberton. En el Palacio de Dalkeith, Jacobo fue a darle un beso de buenas noches.
volvió a consolarla el 4 de agosto después de que un incendio en el establo había matado a algunos de sus caballos favoritos. Su equipo de equitación, que incluía una nueva tela de sumidero y un payón de tela de oro por valor de 127 libras, fue destruido en el incendio. El 7 de agosto, Margarita fue llevada de Dalkeith a Edimburgo en un carruaje. Los detalles del matrimonio por poder, el progreso, la llegada y la recepción en Edimburgo, fueron registrados por el Somerset Herald, John Young. El 8 de agosto, el matrimonio se celebró en persona en la abadía de Holyrood. Los ritos fueron realizados por el arzobispo de Glasgow y el arzobispo de York. 2 días después, el día de San Lorenzo, Margarita fue a misa a St. Giles, Kirk de la ciudad, como su primera aparición pública. Margarita Tudor tuvo varios embarazos, pero la mayoría de sus hijos murieron jóvenes o nacieron muertos. Aunque en 1512 nació su único hijo, Jacobo, quien sería rey de Escocia como Jacobo V, lamentablemente el 9 de septiembre de 1513 Jacobo IV de Escocia falleció en la batalla de Flodden por las tropas inglesas, comandadas por la reina regente de Inglaterra Catalina de Aragón. Margarita ya antes había mostrado preocupación, advirtiéndole a Jacobo de sus sueños. Además se tenía miedo de que pasaría con el trono al ser Jacobo un niño. En su testamento Jacobo IV ordenó que Margarita sería la regente mientras su hijo aún era menor de edad. Este nombramiento fue muy polémico, esto debido a la ascendencia inglesa de Margarita, y era hermana del mismísimo Enrique VIII, además no se jugó bien el hecho de que ella no estuviera del todo preparada para ese papel, por lo que varios escoceses trataron de buscar un reemplazo, pero por la orden de Jacobo IV se tuvo que soportar que Margarita sería la regente. Antes de perder a su primer esposo, Margarita ya había quedado embarazada, y en 1514 dio a luz otro hijo, varón, el cual fue nombrado Alejandro, pero este lamentablemente falleció en 1515. Margarita tuvo un matrimonio estable, esto a pesar de que su esposo tuvo varias amantes e hijos ilegítimos. Poco tiempo, un partido pro-francés se formó entre la nobleza, instando a que fuera reemplazada por Juan Estuardo, segundo duque de Albany, el pariente masculino más cercano al príncipe heredero, y ahora tercero en la línea al trono. El duque de Albany, que había nacido y crecido en Francia, era visto como un representante vivo de la Alianza Old, en contraste con la Margarita que era pro-inglesa. Pese a esto, se considera que Margarita actuó con calma y con cierto grado de habilidad política. Para julio de 1514, había logrado conciliar a las partes contendientes, y Escocia, junto con Francia, concluyeron la paz con Inglaterra ese mismo mes. Pero en su búsqueda de aliados políticos entre la frágil nobleza escocesa, dio un paso fatal, permitiendo que el sentido común y la prudencia fueran anulados por la emoción y el magnetismo personal de Archibald Douglas, sexto conde de Angus. Al año siguiente, el 6 de agosto de 1514, se casó en la iglesia de Kinnoul, Perth, con Archibald Douglas, sexto conde de Angus. Este nuevo enlace provocó que fuera despojada de la regencia en favor del pariente de su esposo, Juan Estuardo, el cual poco después obtiene la custodia de su hijo Jacobo. Mientras todos estos sucesos iban sucediendo en 1515, Margarita quedó embarazada de su matrimonio con Archibald y dio a luz a una niña que fue llamada Margarita, siendo Margarita la única hija que tuvo de este matrimonio. Margarita huye a Inglaterra, permaneciendo allí hasta 1517, cuando logra retornar a Escocia aprovechando la ausencia del duque de Albany. Su matrimonio con Archibald estaba deteriorándose, más aún cuando éste logra apoderarse de la custodia del rey y asegurarse de esta forma la regencia del reino desde 1524 hasta que Jacobo V logra huir en 1528. Aunque Margarita y el conde de Angus se reconciliaron temporalmente, no pasó mucho tiempo antes de que su relación entrara en una fase de declive terminal. Descubrió que mientras estaba en Inglaterra, su esposo había estado viviendo con Lady Juan Estuardo, un examante. Esto ya era bastante malo, lo que era peor, había estado viviendo del dinero de Margarita. En octubre de 1518, le escribió a su hermano, insinuando el divorcio, que decía así: estoy muy preocupado con mi señor de Angus desde mi última visita a Escocia, y cada día más y más, por lo que no hemos estado juntos este medio año. Estoy tan preocupada que, por ley de Dios y por mi honor, he de separarme de él, porque sé que no me ama, como me lo muestra a diario. Este fue un tema difícil para Enrique, un hombre de creencia conservadora y ortodoxa en ese momento.
Enrique se oponía al divorcio por principios, lo cual fue muy irónico, considerando su posterior divorcio con Catalina de Aragón. Igual de importante, Archibald fue un aliado útil y un contrapeso efectivo para Albany y la facción pro-francesa. Enfurecida por su actitud, Margarita se acercó a la facción de Albany y se unió a otros para pedir su regreso de Francia. Albany, aparentemente sin prisa por regresar al frenético Reino del Norte, le sugirió que reanudara la regencia ella misma. La disputa entre marido y mujer iba a dominar la política escocesa durante los próximos 3 años, complicada aún más por una amarga disputa entre Archibald Douglas y Jacobo Hamilton, primer conde de Eren. Con asombrosa rapidez, Margarita se puso del lado de uno y luego del otro. Albany finalmente regresó a Escocia en noviembre de 1521, y fue recibido calurosamente por Margarita. Pronto se rumoreó que sus relaciones cordiales abarcaban más que la política. Archibald se exilió, mientras el regente, con la plena cooperación de la reina viuda, se propuso restaurar el orden en un país dividido por 3 años de intenso conflicto entre facciones. Albany fue útil para Margarita, se sabía que tenía influencia en Roma, lo que ayudaría a facilitar su solicitud de divorcio tiempo después. Archibald Douglas y sus aliados difundieron el rumor de que Margarita y Albany eran amantes, de tal manera que incluso su sobrio, Lord Dacre, le escribió a Thomas Wolsey, prediciendo que Jacobo sería asesinado. Albany se convertiría casi en rey. Pero la relación entre los dos nunca fue más que uno de interés propio calculado, ya que los eventos pronto demostrarían. Archibald se retiró por el momento, pero bajo la presión de varias fuentes, Margarita finalmente lo admitió en el Consejo de Regencia en febrero de 1525. Era todo lo que necesitaba. Tomando la custodia de Jacobo, se negó a renunciar a él, ejerciendo todo el poder en su nombre por un periodo de 3 años. La experiencia de Jacobo durante este tiempo lo dejó con un odio permanente tanto por la casa de Douglas como por la conexión inglesa. Margarita intentó resistir, pero se vio obligada a doblegarse ante las nuevas realidades políticas. Además, para entonces su deseo de divorciarse se había vuelto obsesivo, prevaleciendo sobre todos los demás asuntos. En la mayoría de los aspectos esenciales, Margarita seguía siendo una inglesa en actitud y perspectiva, y en el fondo realmente deseaba una mejor comprensión entre la tierra de su nacimiento y su hogar adoptivo. La necesidad exigía una alianza con Albany y la facción francesa, especialmente después de las devastadoras guerras fronterizas con Inglaterra a principios de la década de 1520. En 1524, el regente finalmente fue removido del poder en un golpe de estado simple pero efectivo. Con Albany una vez más en Francia, donde iba a morir en 1536, Margarita, con la ayuda de Eren y los Hamilton, llevó a Jacobo, ahora de 12 años, de Stirling a Edimburgo. Fue un movimiento audaz y popular. En agosto, el Parlamento declaró finalizada la regencia, ya que Jacobo fue elevado a plenos poderes reales. En la práctica, él continuaría siendo gobernado por otros, su madre sobre todo. Cuando Witten se opuso a los nuevos arreglos, Margarita lo arrestó y lo encarceló. En noviembre, el Parlamento reconoció formalmente a Margarita como la principal consejera del rey. En marzo de 1527, el Papa Clemente VII concedió su petición para anular el matrimonio. Debido a la situación política en Europa en ese momento, no fue hasta diciembre que se enteró de su buena fortuna. Tras el divorcio y el obtener la anulación, Archibald le quitó la custodia a Margarita de su hija, además le prohibió verla, algo que afectó mucho a ambas mujeres. Margarita se casó en terceras nupcias con Enrique Estuardo el 3 de marzo de 1528, ignorando las advertencias piadosas de su hermano de que el matrimonio estaba divinamente ordenado, y sus protestas contra la condena desvergonzada enviada desde Roma. No muchos años después, el propio Enrique rompería con Roma precisamente porque no podía obtener la misma condena descarada. En total, en junio de 1528, Jacobo V finalmente se libera del regente y comenzó a gobernar por derecho propio. Margarita fue una de las primeras beneficiarias del golpe real. Ella y su nuevo esposo emergieron como los principales asesores del rey. Jacobo nombró a Enrique Lord Medwin, por el gran amor que sentía por su madre más querida. El objetivo central de la vida política de Margarita, además de asegurar su propia supervivencia, era lograr una mejor comprensión entre Inglaterra y Escocia, una posición que mantuvo durante algunos momentos difíciles. Jacobo sospechaba de Enrique VIII, especialmente debido a su continuo apoyo a Archibald,
un hombre que detestaba con pasión. Aún así, a principios de 1536 su madre lo persuadió para que se reuniera con su hermano. Fue su momento de triunfo y escribió a Enrique y Thomas Cromwell, ahora su asesor principal, diciendo que fue, por consejo de nosotros y de ninguna otra persona viva. Al final, la reunión no llegó a nada porque había demasiadas voces levantadas en objeción y porque Jacobo no sería manejado por su madre ni por nadie más. En una entrevista privada con el embajador inglés, William Howard, su decepción fue obvia. Estoy cansada de Escocia, confesó. Su cansancio incluso se extendió a traicionar secretos de Estado a su hermano, Enrique. Puede que estuviera cansada de Escocia, pero ahora estaba aún más cansada de Enrique Estuardo, que estaba demostrando ser aún peor que Archibald Douglas en su deseo tanto por otras mujeres como por el dinero de su esposa. Una vez más, estaba ansiosa por el divorcio, pero los procedimientos fueron frustrados por Jacobo, a quien creía que su esposo había sobornado. Como tantas veces en la vida de Margarita, la tragedia y la infelicidad fueron perseguidas de cerca por la intriga y la farsa. En un momento se escapó hacia la frontera, solo para ser interceptada y llevada de vuelta a Edimburgo. Una y otra vez le escribió a Enrique quejándose de su pobreza y pidiendo dinero y protección, deseaba tranquilidad y comodidad en lugar de verse obligada a seguir a su hijo como una pobre mujer. De este matrimonio nació una sola hija, Dorotea Estuardo, quien falleció poco después. Margarita lamentablemente murió en el castillo de Meppin, en Perthshire, el 18 de octubre de 1541, a los 51 años de edad, y fue sepultada en la abadía Cartuja de San Juan de Perth en Escocia, que sería demolida durante la Reforma en 1559. Margarita permaneció dentro de la fe católica hasta el fin de su vida. Se informó que tenía parálisis el día viernes, posiblemente resultado de un derrame cerebral, y murió el martes siguiente. Como pensó que se recuperaría, no se molestó en hacer un testamento. Envió a buscar al rey Jacobo, que estaba en el palacio de Malines, pero no llegó a tiempo. Cerca del final, deseó que los frailes que la atendían buscaran la reconciliación del rey y Archibald Douglas. Esperaba que el rey le diera sus posesiones a su hija, Lady Margarita Douglas. Jacobo llegó después de su muerte y ordenó a Oliver Sinclair y John Tennant que empacaran sus pertenencias para sí mismo, contradiciendo los deseos de su difunta madre. Años después su nieta María Estuardo, hija de Jacobo V, y su otro nieto, Enrique, hijo de Margarita Douglas, se casaron y tuvieron un hijo, Jacobo. Menos de un siglo después la dinastía Tudor murió con la reina Isabel I de Inglaterra, sobrina de Margarita, y antes de su muerte, nombró a su heredero al bisnieto de Margarita, Jacobo, quien sería rey de Escocia e Inglaterra, uniendo así las coronas de los dos reinos y confiriéndole a Margarita un triunfo póstumo. Y bueno, esta es toda la biografía de Margarita Tudor, quien fue reina madre y regente de Escocia. Gracias a Margarita los tronos de Inglaterra y Escocia estuvieron bajo una misma corona, aunque por culpa de sus matrimonios, su imagen ha sido distorsionada y vista como la de una mujer rebelde. Y bueno, esto es todo lo que les puedo hablar, espero que les habrá gustado este video y adiós.